¿Me escuchan, jóvenes, ahora mejor? Sí, profesor. Ok, apagué mi mejor hubiese hecho hace rato eso. Porque estaba demorando tratando de ingresar, pero no podía. Ahorita lo he apagado, sí, y entró rapidito ahora. Bien, chicos, van a disculpar por la demora, como les decía, es por motivos de no sé qué tenía en la computadora, pero bien, jóvenes, rapidísimo, vamos a comenzar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue en el examen, jóvenes? ¿Alguna observación, jóvenes, de las preguntas? Sí, había una que no pude identificar. ¿Qué número no pudiste, campeón? ¿Qué pregunta? No me permito. Esta es semana 8. ¿Dónde está la semana 9? ¿Dónde estás? La 34. Profesor, Dime, campeón. las claves, ¿dónde las podemos encontrar? ¿No les había entregado, chicos, una boleta de notas? No. A ver, chicos, rapidísimo lo desarrollamos esta semana y les muestro, chicos, o resolvemos el examen, ¿de acuerdo, jóvenes? Ok, profesor. Ok, muchachos, esto no es. Bien, chicos, hoy estamos feriado. Ayer Perú ha ganado. Mi computador no quería trabajar, creo que porque es feriado. Bien, chicos, vayamos en el caso de el tema del día de hoy. Como siempre, vamos a hacer un breve repaso. En este caso, lo que vendría a ser lo que es básicamente textos continuos. Y chicos, cuando hablamos en el caso de textos continuos, vamos a tener dos elementos. Una que vendría a ser la macroestructura textual y otra que vendría a ser la superestructura. Ah, no estoy compartiendo. Disculpen, no estoy compartiendo. Ahora sí logran visualizar la pantalla, ¿no es cierto, jóvenes? Está en blanco y negro. Sí, pero debe estar arriba el logo del CEPRE, ¿no es cierto? Sí, siempre en ese. Ok, muchachos. Decíamos el caso de que tenemos que recordar básicamente lo que vendría a ser textos continuos. Porque a partir de aquí siempre es un poquito más complicado. Y chicos, cuando hablamos en el caso de textos continuos, deberíamos recordar en este caso dos elementos. Una que vendría a ser la macroestructura textual y otra que vendría a ser en el caso de la superestructura textual. Esto lo habíamos desarrollado un poco la semana pasada. Y chicos, cuando hablamos en el caso de la macroestructura textual, te menciona que vendría a ser en este caso el contenido y la superestructura vendría a ser la forma. Y cuando hablamos en el caso del contenido y la forma, por el contenido, la macroestructura menciona que tiene tres elementos, a lo que vendría a ser el tema, la idea principal y el título, lo que desarrollamos la semana pasada también. Ahora chicos, y cuando hablamos en el caso de la forma, decíamos de que van a ser 5 elementos, a los cuales nosotros lo podríamos recordar como la sí, ¿no es cierto? Lo que no es otra cosa que la colección, la comparación, la covariación, la secuencialidad y finalmente lo que vendría a ser la investigación. Ahora chicos, cuando hablamos en el caso de textos expositivos o textos continuos también, deberíamos de recordar que a estos también se le conoce como DIANE. Ahora chicos, cuando hablamos en el caso de un texto continuo, se denomina texto continuo y se va a diferenciar en este caso de lo que vendría a ser un texto discontinuo, sencillamente porque el texto continuo va a llevar lo que vendría a ser el tema, lo que vendría a ser en el caso de la idea principal y finalmente lo que vendría a ser el título. Ahora chicos, y lógicamente cuando hablamos de textos discontinuos son aquellos que no llevan, de acuerdo, ni tema, ni idea principal, ni título. Ahora chicos, cuando hablamos de textos expositivos o continuos, decía, lo podríamos recordar como si fuera en el caso de Diane, y no es otro que el texto descriptivo, el instructivo, el argumentativo, el narrativo y el expositivo. Lógicamente, chicos, cuando hablamos en el caso de un texto descriptivo,
siempre este va a nombrar características. Y si hablamos del texto instructivo, menciona que va a ser en este caso procedimientos o pasos. Si hablamos en el caso de un texto argumentativo, va a servir para persuadir. Y lógicamente el persuadir viene a ser el convencer. El texto narrativo solamente va a marcar una secuencia de hechos. Y el texto expositivo vendría a ser aquel que informa. Ahora, lógicamente, siempre a los chicos les menciono jóvenes, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre un texto instructivo, que menciona en este caso procedimientos o pasos, y lo que vendría a ser un texto narrativo cuando te menciona que es una secuencia? Chicos, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre un procedimiento y una secuencia? Si hablamos en el caso de procedimientos o pasos, ¿no es cierto? Si tendríamos en el caso de procedimientos y pasos, podríamos tener en este caso primero, segundo, tercero, o podríamos poner al inicio, seguidamente y finalmente. En cambio, cuando hablamos en el caso de un texto narrativo, este va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, chicos, a partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer ya textos periodísticos, textos descriptivos, instructivos, argumentativos, expositivos, narrativos, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene a ser una antesala de lo que nosotros vamos a desarrollar posteriormente. Ahora, chicos, también tendríamos que recordarnos el tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Y cuando hablamos en el caso de textos o tipos de texto, esto también hicimos la semana pasada. Cuando hablamos, chicos, en el caso de textos analizantes. Jóvenes, ¿dónde lleva la idea principal un texto analizante? Al inicio. Ajá, correcto. Diríamos en el caso de que esta A, ¿no es cierto?, me indica de que la idea principal se encuentra al inicio. Y lógicamente lo opuesto al texto sintetizante, pero analizante vendría a ser el texto sintetizante. Y te menciona que el texto analizante lleva al inicio y la sintetizante vendría a llevar en este caso al final del texto. ¿No es cierto? Ahora, si hablamos en el caso del tipo de texto analizante sintetizante, la A te indica que viene a estar al inicio y la sí vendría a estar al final. Siempre menciono en el caso del texto sintetizante, la idea principal va al final porque siempre nosotros, cuando queremos algo, esperamos que al final nos digan que sí. Siempre menciono que quieres ir a una fiesta por esto de la pandemia, no te permiten ir, entonces seguro vas a hacer cualquier tipo de encargos, ¿no es cierto? Con tal de que el papá o la mamá te diga, en este caso, que sí. Luego, chicos, tendríamos en el caso del texto sintetizante analizante. Y si hablamos en el caso del texto sintetizante analizante, esta sí me indica que la idea principal está al final, ¿no es cierto? Y la A me indica que la idea principal está al inicio. Ahora, chicos, también tendría en este caso el texto paralelo. Ahora, básicamente, cuando te mencionan el caso de textos analizantes, la idea principal te menciona que está al inicio, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la idea principal y luego tendríamos a las ideas secundarias. Luego tendríamos el texto sintetizante que es al final, o al revés. Primero tendríamos las ideas secundarias y luego tendríamos al final la idea principal en forma de conclusión. Luego tendríamos el texto analizante sintetizante. Decíamos que el texto analizante, la idea principal está al inicio, luego vendrían las ideas secundarias, y si hablamos en el caso del texto sintetizante, ¿no es cierto? Primero van las ideas secundarias y luego vendría la idea principal. Y más o menos tendría esta formita. La idea principal al inicio y la idea principal al final. Si hablamos del texto sintetizante, analizante, decíamos que en el texto sintetizante primero están las ideas secundarias, ¿no es cierto? Y luego vendría la idea principal. Y si hablamos en el caso del texto analizante, la idea principal está al inicio y luego tendríamos las ideas secundarias. Y si hablamos del texto paralelo, decíamos o bien todo es idea principal o todo es idea secundaria. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso del texto analizante, a este también se le conoce, chicos, ¿con qué otro nombre? Al texto analizante también se le conoce como texto deductivo, ¿no es cierto? Se le conoce como texto deductivo. Y lógicamente el AD, siempre menciono, ¿no es cierto? Tomo las dos primeras letras de estas dos palabras y tendría el AD. Y siempre mencionamos que el alumno AD, donde se encuentra según el orden de mérito, se va a encontrar al inicio, se encuentra en medio o se encuentra al final. ¿Dónde se encontraría, chicos, un alumno AD? Al inicio.
Lógicamente se va a encontrar al inicio, ¿no es cierto? Entonces, ya sea analizante o deductivo, siempre la idea principal está al inicio. Y si hablamos de sintetizante, ¿no es cierto? Al final, chicos, si al analizante se le conoce como sintetizante, lo opuesto al analizante es el sintetizante. Chicos, ¿cuál vendría a ser lo opuesto a la deducción? ¿Cuál es el antónimo de Inducción. deducción? Ajá, vendría a ser inducción. Ahora, si yo hago lo mismo que el anterior, tendría al sintetizante inductivo. Pero ya lo tengo aquí el sí, ¿no es cierto? Entonces, como que es mucho más fácil recordar. Ahora, chicos, ¿con qué otro nombre se le conoce el texto analizante sintetizante? Al texto analizante sintetizante, ¿no es cierto? También se le conoce con el nombre de encuadrado. Va a tener la forma de un cuadro, ¿no es cierto? Y por ello se le conoce como texto encuadrado. Ahora, chicos, si hablamos en el caso del sintetizante analizante, te menciona que la idea principal, ¿no es cierto?, se encuentra al medio. Y lógicamente es como cuando tú te pones un terno, ¿no es cierto? O ves una corbata. La corbata siempre va a estar al medio. Y entonces, chicos, de alguna manera, al ver una corbata, lo que pensamos es en que la persona probablemente tenga un terno. Y entonces, al sintetizante analizante o cuya idea principal está al medio, se le conoce como el terno. Y el texto paralelo no tiene otro nombre, sigue siendo el mismo. Pero tendríamos en el caso del día de hoy niveles de comprensión lectora. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de niveles de comprensión lectora, decíamos que tendríamos en este caso tres tipos de niveles: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Si hablamos el caso del nivel literal, decíamos que viene a ser aquella que reconocía la información explícita a través del recuerdo. Si hablamos en el caso de la inferencial, decíamos que esta interpreta información implícita a través de la inferencia. Y cuando hablamos en el caso de la crítica, decíamos que eran juicios o plantear juicios de valor a través de la argumentación. Y también tendríamos que recordar la diferencia entre lo explícito y lo implícito. Chicos, ¿qué vendría a ser lo explícito? Está presente. Ajá, cuando hablamos en el caso de lo explícito, como su compañero menciona, es aquello que se encuentra presente en el texto o está dentro del texto. En cambio, cuando hablamos de la información implícita, es aquella información que está sobreentendida, ¿no es cierto?, que está fuera del texto. Y la argumentación decíamos que vendría a ser aquella que se presenta a través de la pregunta ¿por qué? Además, chicos, cuando hablamos del nivel literal, decíamos que tenía tres elementos o tres tipos a los cuales nosotros lo podríamos recordar como 10 en inglés. Y este 10 en inglés no es otro que el TEN. Lo que vendría a ser en este caso las textuales, las equivalentes y las negativas. Cuando hablábamos en el caso de la textual, decíamos que va a ser aquella que sencillamente va a repetir todo lo que está en el texto. Cuando hablamos del equivalente, repite pero no con las mismas palabras, sino podría ser en este caso con palabras parecidas o con sinónimas. Y cuando hablamos en el caso de la negativa, decíamos de que aquí la información se va a negar. Y cuando hablamos en el caso de la inferencial, también tiene sus tipos, ¿no es cierto? Y también tiene tres tipos. En este caso lo podría recordar como muerte en inglés, ¿no es cierto? Die. Chicos, ¿cuáles vendrían a ser los tres elementos inferenciales o los tres tipos de inferencia que vamos a tener? Deducción y extrapolación. Tendríamos en el caso la deducción, inducción y la extrapolación. Lógicamente, chicos, cuando hablamos en el caso de la deducción, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la deducción, decíamos que va a ser un tipo de pensamiento que va a ir de lo general hacia lo particular. Y si hablamos en el caso de la inductiva, diríamos de que va a ser un tipo de pensamiento que va a ir de lo particular hacia lo general. Y si hablamos de la extrapolación, teníamos tres tipos de extrapolación. Aquella extrapolación que se da por condición supuesta, por traslado de ideas y por negación. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de la deducción, cuando hablamos de tipo de texto según la ubicación de la idea principal, teníamos el texto analizante, ¿no es cierto? Y decíamos que el texto analizante también era conocido, en este caso, como deductivo. Por eso teníamos al alumno AD. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de esta D, es deductiva, ¿no es cierto? Dice la idea principal está al inicio y luego vendrían las ideas secundarias. Algo parecido aquí, ¿no es cierto? Va a ser un tipo de pensamiento que va a ir de lo general, que vendría a ser lo más importante, a lo menos importante. Y lógicamente la idea más importante siempre vendría a ser la idea principal. Y si hablamos de la inducción, te menciona que la inducción va a ir de lo particular a lo general. Pero para no equivocarnos, tendríamos que tener en cuenta siempre la conclusión.
Y te menciono en el caso que tanto la deducción como inducción, ¿no es cierto?, tienen conclusiones. Y estas conclusiones, la deducción tiene una conclusión particular y la inducción tiene una conclusión general. Por ejemplo, chicos, si yo les menciono que todos los hombres son mortales, ¿no es cierto? Todos los hombres son mortales. David es hombre. Por lo tanto, David es mortal. Chicos, aquí he desarrollado un tipo de inferencia deductiva, inductiva o extrapolación. Deductiva. Vendría a ser, correcto, vendría a ser deductiva. Decíamos la conclusión, ¿no es cierto? La conclusión es una conclusión particular. Decíamos que el hombre vendría a ser en este caso lo general, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso de David, vendría a ser lo particular. Estamos yendo de lo general a lo particular, o sencillamente porque la conclusión es particular. Y si hablamos de una conclusión particular, lógicamente estamos hablando de una deducción. Ahora, chicos, y la extrapolación viene a ser en este caso una predicción. ¿De acuerdo? Es una predicción. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de la condición supuesta. Dice, David es un alumno que abandonó el colegio, que no estudia, que se escapó de su casa, que últimamente está robando, está consumiendo drogas. ¿Qué pasará, chicos, con David de aquí a 5 años? Se volverá un criminal. Posiblemente esté en la cárcel o esté muerto. Pero eso es solamente una predicción, es una suposición, es algo supuesto, ¿no es cierto? No necesariamente cierto. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de traslado de ideas, dice, para ser un gran matemático hay que hacer una gran cantidad de ejercicios. Y para que seas un gran deportista tienes que hacer una gran cantidad de ejercicios. Eso también es según una predicción, ¿no es cierto? Según la predicción. Y si hablamos de una negación, a diferencia de esta negación del nivel literal, decíamos que en el nivel literal te dice, no se menciona en el texto, no indica el texto, qué información es falsa de acuerdo al texto, ¿no es cierto? Entonces ahí niegas la información. En cambio, esta negación es cuando niegas un principio. Chicos, ¿el consumo de drogas es bueno o es malo? ¿A qué drogas? Pero Todo tipo de drogas, todo tipo de drogas. Aquellas que son legales, o bueno, vayamos en el caso de las drogas ilegales. ¿El consumo de drogas ilegales, chicos, será bueno o será malo? es malo. Por algo Es es malo. ilegal. Pero, ¿y qué pasaría, ¿no es cierto? En este caso, una extrapolación por negación. ¿Y qué pasaría si el consumo de drogas ilegales sería bueno? ¿Qué pasaría? Posiblemente todo el mundo No sería consumiría ilegal. drogas, ¿no es cierto? Por eso le decía, la negación es solamente una suposición, es una predicción, ¿no es cierto? La extrapolación. Y si hablamos en el caso de la negación, decíamos, negamos un principio. Dice, la agresión hacia la mujer es mala. Pero ¿qué pasaría si la agresión hacia la mujer fuera buena? Entonces ahí, como le decía, es una extrapolación por negación. Ahora chicos, ahora sí, veamos el tema del día de hoy, semana 9, la elaboración de una interpretación. Ahora chicos, lo primero que vamos a tener nosotros vendría a ser en el caso de las inferencias. Y decíamos que la inferencia vendría a ser las ideas implícitas en los textos. Y chicos, cuando hablamos en el caso de lo implícito, ¿qué era lo implícito? ¿Qué entendíamos en este caso por implícito? Era la información que no estaba en el texto, que estaba sobreentendida o que estaba de manera tácita. ¿No es cierto? Decíamos que si tú estás en tu casa y de pronto escuchas que el patrullero llega, bueno, tú tienes información o tienes una sospecha de que tu vecino del costado ha hecho algo ilícito y llega el patrullero, chicos, y ves que llaman a la puerta de la vecina. ¿Qué inferencia podrías sacar? Que tal vez tu suposición haya sido cierta. Y si tú ves un día sábado que tu vecina está saliendo vestida de blanco, con su velo y con un ramo de rosas en la mano, ¿qué podríamos predecir?
Se va a casar. Que se va a casar. ¿No es cierto? Nuestra inferencia, aunque no tanta predicción, nuestra inferencia es que se va a casar. Si tu compañero, o bueno, tu vecino del costado también está presentándose al CEPRE a una, en este caso, vacante del área 2, y tú das examen y al día siguiente lo ves al pelado después del examen de admisión, ¿qué podrías inferir? Ingrid. Que ingresó a la universidad, Entró. ¿no es cierto? Que ingresó a la universidad. Entonces, esas son inferencias. Y nosotros a diario hacemos inferencias. A diario. Bien, chicos, tendríamos en el caso de aptitud de comprensión lectora 3 y decía, hay que, de alguna manera, dice actividad. Lee y contesta. El origen del hombre. Dice, el suceso más antiguo que puede datarse en el universo que conocemos se remonta a unos 12.000 millones de años. En este primer instante, toda la energía y todo el espacio del universo se encontraba concentrada en un punto, que fue el origen de una gran explosión, también conocida como Big Bang. Durante los primeros segundos, la temperatura era de más de 1.000.000 de grados y toda la energía se hallaba en forma de radiación. Durante los primeros 10 segundos se formaron las partículas elementales y al cabo de 15 minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio. Y al cabo de 15 minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio en proporción de 4:1. Unos 10.000 años después, la temperatura había descendido a unos 100.000 grados y se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Al cabo de unos 400.000 años, el hidrógeno empezó a condensarse en nubes, las futuras estrellas, y las cuales a su vez se agrupaban en cúmulos mayores, las futuras galaxias. Ahora, chicos, te pide en el caso de, bueno, como siempre, lo primero que tengo que hacer es subrayar las primeras palabras de cada oración. Siempre, siempre, siempre en un texto tienes que hacer eso. ¿Para qué? Para hallar en este caso el tema, la idea principal y el título, ¿no? Sobre todo el tema. Ahora, chicos, pero acá ya me dice el origen del hombre. Entonces, chicos, si tengo yo mi pregunta, ¿no es cierto? Una vez que he subrayado todo, mi pregunta me dice, ¿se induce o qué se induce de lo leído anteriormente? Chicos, el texto que hemos leído hablará acerca del origen del hombre. Este texto, chicos, hablará del No. origen del hombre. No habla del origen No. del hombre. Entonces, mi primera predicción es que tal vez falta información. Pero, chicos, cuando hablamos en el caso de la inducción, decíamos en el caso de que la inferencia puede ser tanto deductiva o inductiva. ¿De acuerdo? Puede haber inferencias deductivas o podría ser en el caso de inferencias inductivas. Ahora, chicos, cuando dice que se induce lo leído anteriormente, ¿la inducción, jóvenes, va de lo particular a lo general o de lo general a lo particular? No. Particular. Va a ir de lo particular a lo general. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si va a ir de lo particular hacia lo general, quiere decir que mi conclusión tiene que ser una conclusión general. Entonces, chicos, teniendo en cuenta ello, ¿no es cierto? Que voy a ir de lo particular a lo general y mi conclusión tiene que ser lo general. ¿Cuál vendría a ser, chicos, en este caso mi conclusión? Falta información. ¿Cuál es la información más importante? ¿De qué trata el texto? El origen del universo. Perfecto. Viene a ser en este caso el origen del universo, sencillamente el Big Bang. Ahora, chicos, en el caso de la segunda, 2, dice, ¿qué habría sucedido en el supuesto de que la temperatura no hubiera descendido lo suficiente en los primeros 10.000 años? No se hubieran formado los primeros átomos de hidrógeno. No se hubiesen formado los primeros átomos de hidrógeno. Pero, chicos, esta pregunta de aquí vendrá a ser una pregunta deductiva, inductiva o de extrapolación. Extrapolación. Ajá, correcto. Y Extrapolación. teníamos en este caso tres tipos de extrapolación. Por condición supuesta, ¿no es cierto? Condición supuesta por traslado de ideas, o vendría a ser en este caso por negación. ¿Qué tipo de extrapolación, chicos, vendría a ser? Y de Negación.
No, para negar sería negar un principio. Por condición Acá supuesta. sería en este caso una pregunta por condición supuesta. Ahora chicos, dice, ¿cuál es la intención del autor? ¿Por qué el autor habrá escrito esto? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál ha sido su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Explicar. Vendría a ser en el caso de explicar o sencillamente informar. Informar sobre el origen del universo. Y ahora, chicos, ¿cuál vendría a ser la tipología correspondiente al texto leído? Y si hablamos en el caso de tipología textual, tendríamos que recordarnos del DIANE. Chicos, vendría a ser un texto descriptivo, instructivo, argumentativo, narrativo o expositivo. Expositivo. Ajá, correcto, vendría a ser un Expositivo. expositivo. Porque si decíamos que el texto descriptivo nombra características y de alguna manera casi es un texto descriptivo. Si hablamos en el caso del texto instructivo, decíamos que tendría que tener procedimientos, pasos. El argumentativo sirve para persuadir, para convencernos, cosa que no está haciendo ello. Teníamos el narrativo donde teníamos el inicio, el nudo y el desenlace. Y luego tendríamos el expositivo, decíamos que solamente informa, como dice acá arribita, ¿no es cierto? Por ello, es un texto expositivo. Ahora, chicos, dice, lee el texto e interpreta la idea principal o el significado que expresa. Chicos, ¿qué podríamos inferir o interpretar cuando dice que batallas de amor, campos de plumas? ¿Qué se puede inferir, chicos? A batallas de amor, campos de plumas. Cuando hablamos en el caso de un campo de pluma, ¿no es cierto? Antiguamente los colchones eran hechos de plumas. En cambio ahora son hechos de espumas y resortes, pero antiguamente, como decía, eran hechos de plumas. Y chicos, cuando hablamos en el caso de una batalla de amor, podríamos sobreentender que habla acerca de las relaciones sexuales. Ahora, jóvenes, cuando dice que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿qué interpretación, chicos, podríamos hallar de ahí? En casa de herrero, cuchillo de palo. Podríamos sobreentender que a veces hay cosas, ¿no es cierto?, que faltan donde no deberían faltar. Hay cosas que faltan donde no deberían faltar. Conservar algo que me ayude a recordarte sería aceptar o admitir que te puedo olvidar. En este caso, chicos, ¿qué podría interpretar? No recuerdo. Dice, conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar. Es como a unas chicas, ¿no es cierto? En su aniversario, al muchacho le regalan algo y le dices, por favor, no te lo quites. ¿No es cierto? Y cada día a las 10 de la mañana voy a agarrar mi pulsera y voy a pensar en ti, dice, ¿no es cierto? Y el chico hace lo mismo. Pero conservar algo que te ayude a recordarlo o a recordarla sería admitir que lo puedes olvidar. Pero claro, podríamos interpretar, ¿no es cierto?, que no tiene la intención, en este caso, de olvidarla, o que para eso tienen eso, ¿no es cierto?, cuya intención es para no olvidarse. Bloque una teoría. Chicos, cuando mencionan el caso que el nivel no literal se divide en categorías, siendo una de ellas, ¿cuál vendría a ser, jóvenes, aquí la respuesta? No tengo idea. ¿Cuál sería, chicos? Diría verdad. Si hablamos en el caso de no literal, ¿no es cierto? Si hablamos de lo no literal, entonces, chicos, de lo no literal, ¿qué puedo sobreentender que vendría a ser? Inferencial. Ah, vendría a ser en el caso de la inferencia. Y hablábamos en el caso de que la inferencia, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es interpretar información. Y lógicamente dice tres, interpretación de la información deductiva. Puede ser información inductiva, puede ser información extrapolativa. Y por lo tanto, lo correcto, la 3, ¿no es cierto? Ahora, jóvenes, dice, o perdón, la alternativa B. La es el método de razonamiento que consiste en ir de lo particular a lo general, de los hechos a la generalización.
¿Qué vendría a ser la respuesta ahí, chicos? Inducción. Vendría a ser en este caso si tendríamos, ¿no es cierto? Decíamos que el nivel inferencial es aquel que interpreta información implícita, y lo implícito era lo tácito, lo sobreentendido, aquello que se encontraba fuera del texto, y que además tenía tres elementos a los cuales recordamos como die, deductiva, inductiva y extrapolación, y recordando que la deducción va de lo general a lo particular, la inducción de lo particular a lo general y la extrapolación tenía tres elementos que vendría a ser condición supuesta, traslado de ideas y la negación. Además que tanto deductivo e inductivo, ¿no es cierto? Estos elementos vendrían a ser mi conclusión. Y lógicamente, si va de lo particular a lo general, vendría a ser la inducción. Ahora, chicos, te menciona que es la acción de sacar una conclusión de los hechos naturales, ya sean generales o particulares, siendo una forma de razonamiento ante algunos acontecimientos y circunstancias que parte de un principio simple y explícito y que a su vez hace que se llegue a suposiciones de contextos con el razonamiento humano. ¿Cuál vendría a ser, chicos, la respuesta? ¿De qué estamos hablando ahí? Profesor, es que no mira las alternativas. ¿Perdón, campeón? Las alternativas no me parece que mi cara tal. Sí. Chicos, ¿ustedes tienen problemas para observar las diapositivas, chicos? ¿Alguien más? Internet debe ser. No sé. Probablemente, campeón, pero puede ser que sea mi internet también. Chicos, ¿cuál vendría a ser la respuesta, jóvenes? Sencillo, miren, dice, es la acción de sacar una conclusión, ¿no es cierto? Si hablamos de conclusión, ¿no es cierto? Dice de hechos naturales, generales o particulares, generales o particulares, conclusión general o conclusión particular. Inducción. Seguro que sería inducción. Inferencia. 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 Habíamos dicho que la inferencia puede ser deductiva o inductiva, ¿no es cierto? Por ello, lo correcto vendría a ser en este caso la inferencia. Ahora, chicos, en esta actividad dice, piensa e infiere y ubícate en cada situación e infiere la conclusión que consideres correcta. Chicos, si veo que nos ha llegado una cuenta altísima de teléfono, ¿qué podría inferir? Alguien compró. No, alguien hizo Alguien una llamó llamada. por teléfono, pero si es un teléfono celular, Alguien tocó nuestro teléfono. lo primero que siempre pensamos cuando no estamos de acuerdo con alguna tarifa, ya sea de agua, de luz, de internet o ya sea de cualquiera, es que hay un error en el tarifario, ¿no es cierto? Nos están cobrando de más. O podría ser en el caso de que se esté realizando llamadas al extranjero, o que llamaste llamadas al extranjero y pensaste que tal vez no tendría ningún cargo. Hay empresas telefónicas, como por ejemplo Claro, que no tiene roaming internacional. Tú puedes comunicarte a gran parte de América Latina sin ningún pago adicional. En cambio, los demás sí tienen. Ahora, chicos, dice, la plancha está enchufada pero no calienta. ¿Qué Se puede mandó. inferir, chicos? Una de las alternativas podría ser que la plancha se malogró. Otra, que no hay energía eléctrica, ¿no es cierto? No calienta y lo primero que hace es prender, ¿no es cierto?, el interruptor o encender las luces. Y si no prende tu foco es porque no hay energía eléctrica. Como su compañero dice, puede que la plancha se haya descompuesto o malogrado. Y podría ser que nos cortaron la energía eléctrica. Tú ves, ¿no es cierto?, por la ventana y ves que la vecina está bailando ahí, lavando su ropa o está escuchando, o no sé, está prendido su foco de su sala, ¿no es cierto? Entonces, tal vez te cortaron la energía eléctrica. Chicos, cuando mencionan que Paloma Londra sonrió todo el día, ¿por qué podría sonreír una persona todo el día? Y sucedió algo. Podría ser porque es una persona muy feliz, ¿no es cierto? Porque hay chicas y chicos que son muy, muy felices, ¿no es cierto? Todo el día están radiantes, están felices. O por como su compañero decía, ganó un concurso, le pasó algo agradable. Chicos, cuando decimos que, o
cuando veo, o si veo, en el caso de que soy la vaquita o soy la vaca, presenta náuseas, vómitos y mareos, ¿qué podríamos inferir, chicos, que tiene soy la vaca? Profesor, disculpe, ¿es un nombre? ¿O Ah, es un nombre y apellido, solamente para llamar la atención lo han puesto. Pero chicos, cuando hablamos en el caso de soy la vaca, no es que yo sea la vaca, va a presentar náuseas, vómitos y mareos. ¿Qué podríamos inferir, chicos? está embarazada? Está Si somos mal enferma o pensados, grosa. está embarazada, está enferma o le cayó mal alguna comida, porque no necesariamente quiere decir que esté embarazada. Ahora, chicos, si Fiorella dice cuando trabaja porta un uniforme y su tan sola presencia disuade a la gente de mal vivir, con tan solo levantar una mano puede detener a un vehículo. ¿Qué podríamos inferir, chicos, de allí? Que es un policía. Que es una policía. Pero solamente las policías pueden detener el tránsito. Puede Serena. ser una inspectora de tránsito, ¿no es cierto? Aunque la gente mal vivir probablemente no se sienta intimidada por ella, pero sí, lo primero es lo más correcto, que es una policía. Ahora, chicos, dice, interpretando los datos explícitos, extraemos detalles implícitos. Dice, uno de los problemas más graves que hoy afecta a la humanidad es la contaminación, que amenaza con acabar con la vida de este planeta o al menos dificultar seriamente la supervivencia. Muchas de las voces de científicos, ecologistas, pensadores, artistas reclaman medidas urgentes. Nuestra tarea como comunicadores consiste en recordar a las autoridades su responsabilidad sobre este tema. Chicos, hablamos en el caso de la A. Ah, puedes sacar conclusiones, pues, ¿no es cierto? Sería que no estamos haciendo lo necesario para detener la contaminación. Otros chicos, otras inferencias que podríamos sacar de ahí, o de esa información. Se me volvió el internet. Por favor. Podría ser en el caso de que las autoridades no cumplen con el deber de preservar el medio ambiente. Estamos más, es increíble, ¿no es cierto?, que en Huancayo no tengamos tanto sentido ecológico. En mi calle, por ejemplo, hace 2 años atrás, justo antes de la pandemia, lo pavimentaron y no dejaron ni un espacio para área verde, puro cemento. Y en la esquina había 3 árboles y ¡fum! Cortaron los 3 árboles y echaron cemento sobre ahí. No tenemos las autoridades no cumplen con el deber de, como se llama, de preservar el medio ambiente. Ahora, chicos, dice la inferencia o la indiferencia que existe frente a este problema. Nosotros no hacemos nada. Estamos esperando a que otros hagan para que nosotros recién hagamos. Y sobre todo la falta de educación en la población y empatía frente a los problemas ambientales. A veces parece que no nos importase, ¿no es cierto? Es nuestra única casa, pero sin embargo tenemos ese inconveniente. Y la pandemia es producto básicamente de problemas ambientales. El hombre está ingresando a algunos lugares, ¿no es cierto? Donde antes era territorio de los animales. Y cuando el hombre empieza a convivir con algún tipo de especie de animales, le contagia las enfermedades o los virus. Y eso es el motivo por el cual estamos confinados por ahora. Aunque ya creo que estamos en la última parte de esta enfermedad. Bien, chicos, veamos en el caso de la actividad. Dice, esto sí está dentro de lo que vendría a ser su práctica. Si tiene la práctica en mano, podrías empezar ya a trabajar. Dice, lee los siguientes textos, luego elabora una interpretación y por último determina el tipo de inferencia. Chicos, dice, Pol Pot fue un dictador, tirano y desalmado. Stalin fue un dictador, autócrata e inhumano. Y Pinochet fue un absolutista. Por lo tanto, chicos, ¿cuál sería en este caso mi conclusión? Son líderes crueles. Ajá, sí, yo pongo como mi conclusión en este caso que los dictadores son tiranos, son inhumanos. Ahora, chicos, ¿esta conclusión a la cual he llegado será una conclusión general o es una conclusión particular?
General. Es una conclusión general. Y si tengo, chicos, una conclusión general, sería una deducción o una inducción. 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 Ajá, correcto. Viene a ser en este caso una inducción. Dice, todos los caballos son mamíferos y son placentarios. Todos los venados son cuadrúpedos y son placentarios. Todos los humanos son mamíferos y son placentarios. Chicos, en este caso, ¿cuál vendría a ser mi conclusión? Todos los mamíferos son placentarios. Ah, que todos los mamíferos son placentarios. Y chicos, y esta conclusión a la cual he llegado, vendría a ser una conclusión general o una conclusión particular. General. Ajá, es una conclusión general. Y por ello vendría a ser deducción o inducción. Inducción. Seguimos con la inducción, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso de la 3, dice, siempre que se dio una acentuación colosal en los inventarios, implicó un retraso en la producción. Ahora tenemos un aumento excesivo en los inventarios. Por lo tanto, chicos, ¿cuál vendría a ser la consecuencia? Dice, siempre que se dio una acentuación colosal en los inventarios, implicó un retraso en la producción. Ahora tenemos un aumento excesivo en los inventarios. En consecuencia, ¿qué va a pasar, chicos? Aumento excesivo en los inventarios. No. ¿Por qué cosa? Habrá un retraso en la producción. Correcto. Habría o va a haber en este caso un retraso en la producción. O se va a retrasar la producción. Ahora, chicos, ¿qué tipo, en este caso, de inferencia estoy aplicando? Deducción, inducción, extrapolación. Deducción. No. Extrapolación. Claro, es una extrapolación. ¿No es cierto? Es una extrapolación. Es una condición supuesta. Aunque claro, no necesariamente va a ser cierta, no necesariamente va a ser cierta. Porque si a ti alguna vez, ¿no es cierto?, te pasó de que te dejaron tal vez mucha tarea que no lograste enviar a tiempo y por lo tanto desaprobaste o te sacaste una mala nota. Entonces, si tú ya sabes, ¿no es cierto?, que vas a tener una gran cantidad de tarea, entonces ya no vas a, pues, a hacer lo mismo que antes, ¿no? Sino vas a tener ya que prever. Oye, si la otra vez dejé mi tarea para último tiempo y no me alcanzó el tiempo, entonces ahora tengo que darle mayor cantidad de tiempo. O sea, aquí, ¿no es cierto? Las personas, se retrasó la producción por culpa de un inventario colosal, entonces ahora hago si sé que voy a tener una gran cantidad de inventario, empleo a más personas para que la producción no se vea afectada. Pero como decía, es solamente una condición supuesta. Ahora, chicos, dice, si un presidente suspende las garantías constitucionales, se convierte en un usurpador. Y si un gobernante se convierte en defraudador, entonces se aplica el artículo 46 de la Constitución. Nadie le debe obediencia. Por consiguiente, si un mandatario suspende las garantías constitucionales, ¿cuál vendría a ser, chicos, la conclusión? Dice, si un presidente Nadie le debe suspende las obediencia. garantías constitucionales, hipotéticamente, ¿no es cierto? Si un presidente suspende las garantías constitucionales, la consecuencia es que se convierte en un usurpador. Y si el gobernante se convierte en un usurpador o defraudador, entonces aplica el artículo 46 de la Constitución. Y ese artículo te dice que nadie le debe obediencia. Por consiguiente, dice, si el mandatario o un mandatario suspende las garantías constitucionales, ¿cuál vendría a ser, chicos, la conclusión? El presidente y el gobernante no tendrían sanción. Sencillamente, nadie le debería guardar obediencia. Ahora, chicos, mi conclusión vendrá a ser una conclusión general, particular o una extrapolación. Extrapolación. Yo había puesto en este caso una inducción, pero ahora, volviéndolo ya desarrollando con ustedes, me parece como que debería ser también una extrapolación. Más que inducción, creo que debería ser una extrapolación.
Ahora, chicos, dice Carlos y sus amigos de colegio realizan un experimento y observan que la caoba, un tipo de madera, flota en el agua. Además, realizan el mismo experimento con el cedro, el pino, el tornillo y 30 tipos más de madera. Entonces, arribamos a la siguiente conclusión. Chicos, ¿cuál vendría a ser mi conclusión a la cual puedo arribar? Que también flotará. Ujú. En este caso, que todas las maderas flotan. Porque en sí todas las maderas van a flotar. Y chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso el tipo de inferencia que estoy empleando? Ahora sí, o bien vendría a ser deductivo o bien vendría a ser inductiva. Inductivo. Correcto, es una Inductiva. inductiva. Es inductiva. Y chicos, dice, mi tatarabuela tuvo trillizos y los tres fueron pelirrojos. Mi abuela tuvo trillizos y mi padre y los dos hermanos de mi padre fueron pelirrojos. Mis dos hermanos y yo somos trillizos y pelirrojos. Conclusión, chicos. Se volvió a casar. La conclusión es que ellos están llenando el mundo, ¿no es cierto?, con gente. Pero la conclusión vendría a ser en este caso que en su familia hay muchos embarazos múltiples, ¿no es cierto? O sea que hay trillizos. Y chicos, y vendría a ser una inducción también aquí, una inducción. El profesor que hizo la práctica no puso ninguna deducción, solo era o bien extrapolación o bien inducción. Chicos, ¿qué es una inferencia? Dice, la inferencia se trata de un proceso natural, decíamos, ¿no es cierto? Es algo natural, que sirve para deducir la información implícita de un texto. Para operar con inferencias es vital que el lector establezca esquemas de interpretación y cuente con información suficiente. Al hacerlo, puede establecer una relación en términos de premisas y conclusión. Las inferencias realizadas durante la comprensión satisfacen dos funciones generales. Por un lado, permiten establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento ya existente en la memoria. En este punto puede tratarse de las diferentes memorias explicadas por el modelo de Anderson. Gracias a esta operación inferencial, el nuevo material se forma inteligible. Se construye una cierta organización que le da sentido al texto y, en consecuencia, el lector puede apropiarse de la nueva información presentada. Dice, se trata, ¿no es cierto?, que es una inferencia. Se trata de un proceso natural que sirve para deducir la información implícita de un texto. Para operar con inferencias es vital que el lector establezca esquemas de interpretación y cuente con información suficiente. Al hacerlo puede establecer una relación en términos de premisas y conclusión. Las inferencias realizadas durante la comprensión satisfacen dos funciones generales. Por un lado, permiten establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe y el texto y el conocimiento ya existente en la memoria. En este punto puede tratarse de las diferentes memorias explicadas en el modelo de Anderson. Gracias a esta operación inferencial, el nuevo material se torna inteligible. Se construye una serie o una cierta organización que le da sentido al texto y, en consecuencia, el lector puede apropiarse de la nueva información presentada. Chicos, del texto se puede comprender que para elaborar una interpretación es necesario excepto. ¿Qué es necesario, chicos, ahí? La información literal La del texto. información literal del texto leído, construir significados a partir del texto, establecer conexiones entre las ideas, emplear varios tipos de memoria o el decodificador establezca esquemas. ¿Cuál vendría a ser, chicos, ahí? Hay varios tipos. ¿Cuál sería? Hay varios tipos de memoria. Chicos, cuando te menciona que la información literal del texto leído
¿Eso será correcto o incorrecto, chicos? Sí, es correcto. Eso es correcto. Claro que es correcto. Eso es verdadero. Chicos, dice en el caso de construir significados a partir del texto. El hecho de construir sus significados, ¿sería correcto o incorrecto? También es correcto, ¿no es cierto? Ahora, chicos, establecer conexiones entre las ideas, eso también es correcto. Emplear varios tipos de memoria, claro. En este caso, memorias de corto, mediano y largo plazo. Y el decodificador establezca esquemas, eso no. Esto vendría a ser lo incorrecto. Ahora, chicos, dice, se colige que los esquemas de interpretación nos proporcionan la construcción de los significados del texto y la integración semántica de ellos, la permanente interacción y confrontación de conocimientos previos en relación con el texto, con lo que dice los marcos de inferencia a partir de los cuales interpretamos y construimos la realidad, es la posibilidad ilimitada de construir conocimientos de un mundo siempre cambiante, o son conocimientos previos del lector almacenados de manera organizada en la memoria. Dice, se colige, se infiere que los esquemas de interpretación nos proporcionan. Vendría a ser los marcos de referencia a partir de los cuales interpretamos y construimos la realidad. Chicos, bloque teoría. Se menciona, dice, dice, determina a qué conceptos se alude en la siguiente expresión. Es la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están expresadas de forma explícita. Chicos, vendría a ser en el caso de la deducción, inducción, extrapolación, abducción o inferencia. Inferencia. Ajá, vendría a ser en este caso inferencias. ¿No es cierto? Viene a ser inferencias. Y es la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están expresadas o que están en forma explícita. Inferencias. Chicos, dice, determina qué es importante para inferir un texto. ¿Qué es importante para inferir? Las estrategias y el tipo de texto, los conocimientos y experiencias previas del texto, la información entregada por el texto, los saberes previos y la información que está leyendo el lector, o las técnicas de lectura y las estrategias del lector. Saberes previos e información que está leyendo el lector. Ajá, vendría a ser en el caso de los saberes previos y la información que está leyendo el lector. Para nosotros poder inferir, ¿no es cierto, chicos? Siempre, siempre, siempre necesario nuestros saberes previos. Por ejemplo, jóvenes, ¿cómo sabemos que puede llover? Experimentamos un suceso parecido. Un saber previo. Posiblemente cuando tú quieras salir, ¿no es cierto?, de casa, abres la puerta y miras el cielo que está completamente oscuro. Tu saber previo te indica de que probablemente va a llover, ¿no es cierto? Infieres, predices. Entonces, sacas una casaca o llevas contigo un paraguas. La chico dice, el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. ¿Cómo se denomina, chicos, ese método o ese tipo de inferencia? Deducción. Ajá. Si vamos de lo general hacia lo particular, decíamos que vendría a ser en este caso una deducción. Chicos, dice, identifica qué alternativa no se relaciona con las extrapolaciones. Constituye un tipo de interrogante la condición supuesta, condición negada de un tipo de pregunta de extrapolación, arribar a conclusiones a partir de un caso hipotético, la elaboración de deducciones e inducciones y la conclusión a partir de situaciones hipotéticas. La D. ¿Cuál sería? La D. Te escuché entrecortado, campeón. ¿Cuál sería lo correcto? La D, maestro. Ajá, correcto. Cuando hablábamos en el caso de las extrapolaciones, decíamos, ¿no es cierto?, tres tipos de extrapolación. La condición supuesta. ¿Qué te habla aquí? Condición supuesta. Otra que vendría a ser en este caso el traslado de ideas.
Y finalmente tendríamos aquello que vendría a ser la negación. Dice condición negada, ¿no es cierto? Arribar a conclusiones a partir de un caso hipotético. Decíamos que todas las extrapolaciones son casos hipotéticos, son predicciones, son hipótesis. La elaboración de deducciones e inducciones ya dice conclusión a partir de situaciones hipotéticas. Y lógicamente la respuesta a la alternativa de Dito. Chicos, aplicación. Homínidos primitivos. Es el grupo de homínidos más primitivos que se conoce. Sus restos fósiles han sido encontrados en América, Sudáfrica, Tanzania, Kenia y Etiopía. Los más antiguos tienen 3 millones de años y los más recientes datan de hace 1 millón de años. Los individuos más antiguos habitaban en bosques y poco a poco fueron colonizando las praderas. Se alimentaban de frutos y verduras que recolectaban y de algunos animales que cazaban o encontraban muertos. Solamente en algunos yacimientos se han encontrado vestigios de herramientas. Bueno, en realidad, guíjaros toscamente golpeados para obtener piedras con punta. Dice homínidos primitivos. Es el grupo de homínidos más primitivos que se conoce. Sus restos fósiles han sido encontrados en África, Sudáfrica, Tanzania, Kenia y Etiopía. Los más antiguos tienen 3 millones de años y los más recientes datan de hace 1 millón de años. Los individuos más antiguos habitaban en bosques y poco a poco fueron colonizando las praderas. Se alimentaban de frutos y verduras que recolectaban y de algunos animales que cazaban o encontraban muertos. Solamente en algunos yacimientos se han encontrado vestigios de herramientas, en realidad guíjaros toscamente golpeados para obtener piedras con punta. Chicos, se infiere que en el texto se habla de los homínidos conocidos como neandertales, cromañones, chimpancés, australopithecus o primates. Neandertal. Los neandertales no. Australopithecus. Correcto, vendría a ser en este caso los australopithecus. ¿No es cierto? Son homínidos, los más antiguos que hay. El sueño de los animales. Dice, gracias a estudios muy interesantes, sabemos que el hombre no es el único que sueña. Lo hacen también los animales de sangre caliente. Claro que con distintas intensidades. Un pájaro, por ejemplo, sueña menos del 1% del tiempo en el que permanecen dormidos, mientras que el hombre suele hacerlo durante un 25% de ese lapso, de ese tiempo. Sea como fuere, soñar es imprescindible para el ser humano y siempre lo hace aun cuando en ocasiones no recuerde lo que soñó. Los sueños son ideas que reposan en el inconsciente y que quedan liberadas durante el reposo, algo que es absolutamente necesario. Se han realizado experimentos con gatos a los que, anulándole un punto cerebral determinado, los dejaban sin posibilidad de soñar. Esos gatos enloquecían en poco tiempo. En el humano normal se corre el riesgo de que ocurra lo mismo. Chicos, dice, si un hombre corriente duerme 8 horas al día, se colige que la fase del sueño humano es de casi 4 horas, llega a más de 3 horas, dura alrededor de 2 horas, no se puede determinar, u oscila entre 1 hora. La C. Dura alrededor de 2 horas. Correcto, dura alrededor de 2 horas. Chicos, ¿cuánto tiempo duermen ustedes? 24 horas al día. Me supongo que con esto de estudiar por las mañanas y por las tardes y con la presión que tienen del examen, ¿no es cierto? Ya las horas de sueño deben estar recortándose. Debe estar recortándose ya. Y cuando llegue a la universidad va a ser peor. No tanto, profesor. Sí, cuando en verdad eres un alumno empeñoso, vas a darte cuenta de que las horas de sueño se van a recortar porque la universidad no es como el colegio. Yo recuerdo cuando ingresé a la universidad, el profesor fue a su clase y el día que tomó un examen, alguien le dijo, profesor, disculpe, pero lo que vino en el examen no es lo que nosotros hicimos. Y el profesor se empezó a reír y dijo, hijo, ¿piensas que tú estás ahí en el colegio? En la universidad, el 20% de la información, ¿no es cierto?, es la que se les brinda a ustedes.
Y el 80% restante es lo que ustedes tienen que investigar. Entonces, si tú me dices, ¿no es cierto?, que lo que les he preguntado no está en el cuaderno, vuelve a tu colegio, porque no estamos en él. Y hay profesores que son, pues, exquisitos. Ingresan a la hora puntual. Tú llegas tarde, ya no te permiten ingresar. Llaman lista una sola vez por bimestre. Y si tú no estás ese día, por casualidad, ¿no es cierto?, faltaste, el profesor te jala. Y los profesores son autónomos. No hay forma, así tú vayas en el rector o vayas a donde vayas, no hay forma de que puedan modificar la nota. Y si tú le caes mal a un profesor, ya fuiste. Porque no solamente le caes mal a él comenta a sus amigos, oye, tal alumno, este es así, 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 así. Y a veces te marcan. Entonces, chicos, siempre cuando llega a la universidad hay que ser sumisos, no ser el que yo sé, ¿no es cierto? Porque hay algunos chicos que llegan con ello, ¿no? Que yo sé más que el profe. Y en verdad puede ser, ¿ah? Puede ser que tú sepas más que el profesor. Pero si tú haces gala de ese conocimiento que tienes y tratas de ridiculizar o disminuir al profesor, ya fuiste. Si el profesor dice, ¿no es cierto? Como alguna vez cuando estaba haciendo mi maestría, leía libros en clases, ¿no? Estaba así un tiempo, tenía un tiempo breve y empezaba a leer, empezaba a hacer. Y el día que presenté mi trabajo, se lo entregué al profesor y dijo, uy, ¿tanto? Debe ser copia. Y así, enfrente de todos. Y yo le dije, maestro, disculpe, pero no es copia. No creo que usted tenga tiempo mejor para que haga esto. Pero lo he hecho, le dije. Y ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, que estaba tratando de como retar al profesor y mejor calladito, ¿no es cierto? Calladito, porque yo ya me estaba dando cuenta que cuando estaba defendiendo mi trabajo, estaba como un poquito más, ¿no es cierto?, subiendo el tono de su hablar, entonces mejor quedarme callado antes de ganarme la antipatía de un profesor. Bien, chicos, vayamos en el caso de genes defectuosos. Dice, no sabemos por qué algunas personas contraen, de estar juntito aquí, contraen cáncer y otras no. Pero indudablemente las causas de muchos cánceres son genes defectuosos. Otros son producidos por sustancias químicas del ambiente o por genes o por gérmenes. No hay un solo tipo de cáncer no hay un solo tipo de cáncer. Distintos cánceres pueden afectar casi cualquier parte del cuerpo. Los tipos más comunes afectan al aparato digestivo y a los pulmones. En el caso de las mujeres, son comunes también el cáncer de mama y del cuello uterino. El cigarrillo es la causa de casi todos los cánceres pulmonares. El humo del tabaco contiene sustancias químicas llamadas carcinógenas, que irritan el delicado revestimiento de los pulmones. Mientras más cigarrillos fuma una persona, mayor riesgo tendrá de contraer cáncer pulmonar. Afortunadamente, el riesgo disminuye si la persona deja de fumar. Los cánceres de la piel son también bastante comunes. Muchos tipos de radiaciones, especialmente los rayos ultravioleta del sol, pueden dañar las células de la piel y producir esos temibles tumores. Chicos, se infiere una relación de causa-efecto entre división celular y cáncer pulmonar, cáncer de mamas y cáncer cervical, carcinógenos y peligro de tabaco, tumores y células cancerígenas o rayos ultravioleta y cáncer de piel. La E. Ajá, vendría a ser en este caso la alternativa E. El cerebro adulto. Se sabe que el cerebro de un humano adulto puede a veces compensar una lesión sufrida si logra establecer nuevas conexiones entre las neuronas supervivientes. Se solía pensar, empero, que no podía repararse a sí mismo, al carecer de células madre que permitan la regeneración neuronal. Ahora bien, en noviembre de 1998, Peter Erickson y sus colaboradores hicieron público una sorprendente noticia. En el cerebro humano se generan neuronas de forma habitual, al menos en el hipocampo,
un área importante relacionada con la memoria y el aprendizaje. Comparada con el número total de células del cerebro, la cifra absoluta de células nuevas es pequeña. Aún así, considerando los recientes hallazgos en animales, el descubrimiento insinúa prometedoras posibilidades en medicina. A tenor de los datos disponibles, las células madre podrían producir neuronas nuevas en otras regiones del cerebro humano. Pese a su pobre autorreparación, el cerebro adulto podría, en realidad, albergar un gran potencial de regeneración neuronal. Si se descubriera cómo provocar que las células madres existentes generen una cantidad útil de células nerviosas, funcionales en partes seleccionadas del cerebro, se aliviarían los trastornos relacionados con las lesiones y la muerte neuronal. Si una persona sufriera una grave lesión en el hipocampo, se puede predecir que mostraría problemas para adquirir conocimientos nuevos, desarrollaría una forma grave de enfermedad de Alzheimer, lograría tener una memoria prodigiosa luego de un accidente, estaría exento de sufrir cualquier accidente cerebrovascular o ejecutaría una regeneración neuronal en grandes cantidades. Alzheimer. La Ajá, en este caso vendría a ser la alternativa. Y bien, chicos, violencia y desorden. Todo el mundo está de acuerdo con la violencia. Dice en que la violación es un delito de violencia. Probablemente el mayor amplificador de la violación sea el desorden. La violación y el secuestro de mujeres suele ser el objetivo de los asaltos en sociedades sin Estado, y la violación es habitual en las guerras entre naciones y en los altercados entre grupos étnicos. En tiempos de paz, la tasa de violaciones suele equilibrarse con la de otros delitos violentos. En Estados Unidos, por ejemplo, el índice de violaciones subió en los años 60 y bajó en los años 80, junto con las tasas de otros delitos violentos. Las feministas de género culpan de la violencia contra las mujeres a la civilización y a las instituciones sociales, pero es exactamente al revés. La violencia contra las mujeres surge con mayor fuerza en las sociedades que están fuera del alcance de la civilización y entra en erupción siempre que la civilización se descompone. Chicos, se infiere, dice que con respecto al feminismo de género, el autor tiene una intención laudatoria, neutral, crítica, hiperbólica o denigratoria. crítica. Si te dice que las feministas de género culpan la violencia contra la mujer a la civilización y a las instituciones sociales, pero dice que es exactamente al revés. La violación contra las mujeres surge con mayor fuerza en las sociedades que están fuera del alcance de la civilización y vendría a ser en este caso una posición crítica. Alteración del organismo. Puesto que la enfermedad supone una alteración de la estructura o del funcionamiento de una parte del organismo, suele opinarse que todo enfermo, si realmente lo está, se comporta de un modo esencialmente determinado por aquella alteración orgánica. La realidad es muy distinta. Cuando el hombre enferma, su comportamiento sigue sometido a las mismas leyes que lo rigen, pues goza de salud plena. Por supuesto que las características intrínsecas de la alteración somática inciden sobre el comportamiento individual, pero son ingentes los factores psicosociales que condicionan, moldean y conforman el comportamiento observable y el encubrimiento del enfermo. Dice, puesto que la enfermedad supone una alteración de la estructura o del funcionamiento de una parte del organismo, suele opinarse que todo enfermo, si realmente lo está, se comporta de un modo esencialmente determinado por aquella alteración orgánica. La realidad es muy distinta. Cuando el hombre enferma, su comportamiento sigue sometido a las mismas leyes que lo rigen cuando goza de salud plena. Por supuesto que las características intrínsecas de la alteración somática inciden sobre el comportamiento individual, pero son ingentes los factores psicosociales que condicionan, moldean y conforman el comportamiento observable y el encubrimiento del enfermo. Chicos, se colige, dice del texto, que cuando un hombre enferma, al inicio es indiscernible de una persona sana, no se da cuenta de que padece la enfermedad, todas sus vivencias se animan o se anidan en lo inexpresable,
Su comportamiento excluye todo factor psicosocial o manifiesta constantemente alteraciones somáticas. Ok. Y lo correcto sería que al inicio es indiscernible de una persona sana. Chicos, cuando una persona está enferma, ¿dónde se refleja el dolor? En el rostro, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estás en clases presenciales y alguien te solicita permiso para ir a los servicios higiénicos. Si realmente está tan desesperado como dice, en el rostro se nota. Lo miras, ¿no es cierto? Dice, profesor, ¿puedo ir al servicio higiénico? Y le miras en el rostro o en la postura corporal que tiene y te das cuenta de que en verdad está a las justas y quiere ir al servicio higiénico. Pero si tú lo ves así enterito, ¿no es cierto? Sencillamente no le crees. Bien, chicos, vayamos al otro tema que vendría a ser en el caso de las oraciones incompletas. Chicos, ¿qué vendría a ser una oración incompleta? ¿Qué entendemos por oraciones incompletas? Falta. Ajá, si hablamos de una oración incompleta, es, como su nombre mismo lo indica, incompleta, o que le falta algo. Y lógicamente nosotros, ¿no es cierto?, le tenemos que devolver algo llamado la cohesión y la coherencia, ¿no es cierto? Y chicos, cuando hablamos en el caso de la cohesión, ¿qué vendría a ser la cohesión? ¿Y qué vendría a ser en el caso de la coherencia? Coherencia que se entiende. Ajá, si hablamos en el caso de la cohesión, diríamos que la cohesión no es otra cosa que la unión. Y si hablamos en el caso de la coherencia, diríamos que es el sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que devolverle es la unión y el sentido a esas oraciones. Y lógicamente vamos a tener, como toda oración incompleta, tres elementos a los cuales lo podría recordar como pecar. Y si hablamos en el caso del pecar, y tendríamos en el caso del pecar, tendríamos los procesos, los criterios y los requisitos. Ahora, si hablamos en el caso de procesos, criterios y requisitos, los procesos son dos. Viene a ser en este caso el análisis y la inferencia. Y si hablamos en el caso de los criterios también, bueno, van a ser tres. Y lo voy a recordar como el CGP. ¿De el CGP? Que no es otra cosa que la coherencia, la gramaticalidad y la precisión. Si hablamos en el caso de la coherencia, te menciona que tiene que ser entendible. En la gramaticalidad te menciona que tiene que ser correcta. Y en la precisión, que la palabra tiene que ser exacta. ¿No es cierto? Dice, las oraciones incompletas tienen que ser entendibles, correctas y exactas. Ahora, chicos, si hablamos en el caso requisito, si nos damos cuenta, el requisito tiene letras más grandes que que los criterios y los procesos, porque es lo más importante. Los requisitos siempre mencionan que vienen a ser aquellos rastros o pistas verbales. Por lo general, esto yo casi nunca lo explicaba. La teoría, yo sobreentendí o pensaba de que los jóvenes podrían fácilmente inferir. Pero alguna vez vino esta pregunta en un examen de admisión y los chicos no sabían cómo responder y lógicamente yo me sentía mal. Ahora, chicos, recordando en el caso de esto de oraciones incompletas, tendríamos que poner ejercicios propuestos. Y siempre menciono en el caso de que la primera dice, o la voz de Vallejo aún mantiene su y frescura y no ha perdido su acento virginal. Chicos, ¿cuáles vendrían a ser, en este caso, cuáles vendrían a ser mis rastros o pistas verbales? Que Vallejo mantiene. Podríamos poner en el caso la frescura y el acento virginal. ¿No es cierto? La frescura y el acento virginal. Esas vendrían a ser mis rastros verbales. Ahora, sacamos en el caso la frescura. Diríamos la frescura será el vigor, el aroma, la melancolía, la vivacidad o la intensidad. Lógicamente puede ser el vigor, la fuerza, ¿no es cierto? Una planta fresca tiene vigor, tiene vivacidad y probablemente tenga intensidad. Y si hablamos de un acento virginal, vendría a ser algo que es novedoso, que es original, que es nuevo. Por lo tanto, chicos, teniendo en cuenta ello, lo correcto vendría a ser la alternativa D. ¿Y cuál vendría a ser el criterio? Lo único que he hecho aquí
es que la oración tiene que ser entendible, ¿no es cierto? Y si es entendible, tiene coherencia. Ahora, chicos, dice, no obstante que la información fue manipulada, tergiversada, ocultada, difundida o supuesta por el gastrónomo, pudo imaginar, resolver, limpiar, enfrentar y diferir. Chicos, aquí, ¿no es cierto? Mi rastro o pista verbal vendría a ser los gastrónomos y el caso. Ahora, chicos, ¿quién vendría a ser joven un gastrónomo? Un chef. Un chef, ¿no es cierto? Alguien especialista en la cocina. Y jóvenes, y cuando hablamos en el caso de esta palabra caso, decía que este caso podría ser la Z se transforma en C y vendría a ser una cacerola. Y ahora, chicos, si yo sé que ese caso es una cacerola o es un recipiente, ¿cuál vendría a ser lo correcto? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Limpiar. La A, la B, la C, la D o la E. No sé. La alternativa C, ¿no es cierto? Y lógicamente aquí, si bien es cierto que tiene coherencia, pero sobre todo, esa palabra caso, ¿no es cierto? Vendría a ser la palabra exacta, precisión. Chico dice, el global comenzó a amenazar los campos provocando fuertes sequías y por ende economías. Lógicamente aquí mi rastro verbal vendría a ser las fuertes sequías. Y chicos, si las fuertes sequías viene a ser mi rastro verbal, ¿cuál vendría a ser en este caso la respuesta? La C. Vendría a ser en el caso de recalentamiento y deficitarias. Y el criterio que vamos a emplear seguiría siendo coherencia. Y dice, la preocupación por hallar un racional para el humano futuro ha sido con frecuencia el motor de la ética. Chicos, aquí ¿cuál vendría a ser mi rastro o pista verbal? Ética. Mi rastro verbal vendría a ser la ética. Y chicos, la ética me llevaría en este caso a tomar como respuesta qué alternativa. La ética habla acerca de la moral. Y la moral habla acerca del destino, el género, el tiempo, el pensamiento o el comportamiento. También. Vendría a La ser el E. comportamiento. Y por ello la respuesta a la alternativa E. Dice, chicos, lee atentamente cada oración y completa lógicamente cada una de ellas. Dice que el hombre, más que en la de la palabra, ha creído en la verdad de su y ha vivido conforme a sus principios. Chicos, aquí cuál vendría a ser mi rastro o pista verbal. Dice el hombre, más que en la de su palabra, ha creído en la verdad de su. Papi, dice que le está tocando la puerta. Le está tocando la puerta. Ahora, chicos, mi rastro o pista verbal vendría a ser en este caso la verdad. Y teniendo, chicos, esta pista o rastro verbal, ¿cuál vendría a ser mi respuesta? La autenticidad. Vendría a ser en este caso, dice que el hombre, más que en la verdad de su palabra, ha creído en la verdad de su obra. Ha vivido conforme a sus principios. Y lógicamente la respuesta a la alternativa A. Chicos, es una cualidad preciosa la rapidez de la. Conviene estar prevenido contra su efecto, que es la inexactitud. Y chicos, si yo tengo el caso de la inexactitud y tendría en este caso la rapidez, dice, ¿no es cierto? La rapidez lleva a la inexactitud. Chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso la respuesta? La D. La D no. La D, profesor. Ajá, correcto. En este caso la respuesta, la alternativa E. ¿La Percepción y E? negativo.
Ajá, la E. Decíamos, ¿no es cierto? La rapidez e inexactitud, la inexactitud es lo negativo. Y por ello la respuesta a la alternativa E. Exigir de una sociedad es tan difícil como querer extraer sangre de un esqueleto, pues la gente ni siquiera tiene para alimentarse. Si la gente, chicos, no tiene ni para alimentarse, vendría a ser riqueza, crédito, recursos, ahorro o tributos. La E. En este caso, los tributos y lo pobre, ¿no es cierto? Dice, exigir tributos a una sociedad pobre es tan difícil como querer extraer sangre de un esqueleto. Ahora, chicos, dice, cada anuncia una nueva, la arranca de la sombra, le enciende en su manera inquieto dentro de una sociedad. Y dice, chicos, aquí mi rastro verbal es que la arranca de la sombra. Eso quiere decir que si lo va a sacar de la sombra, vendría a ser idea, aurora, doctrina, investigación o sociedad. Idea. Dice, cada sociedad anuncia una idea nueva. Ah, no, perdón. ¿Cuál sería, chicos? Investigación. Dice, cada generación anuncia una nueva aurora o una aurora nueva que la arranca de la sombra. La aurora viene a ser el amanecer, ¿no es cierto? Viene a ser la luz. Y por lo tanto dice que la arranca de la sombra, lógicamente la aurora. Ahora, chicos, la política económica, dice, es la esfera mejor planificada para que uno se sienta empresario y así unos despojen a los demás. La economía actual, neoliberal, empresarial, tradicional o nacional. La B. Ajá. La economía, la política económica neoliberal es la esfera mejor planificada para que uno se sienta empresario y así unos cuantos despojen a los demás. Bueno, esa es la idea de algunos. Chicos, la obtención del no garantiza que uno tenga las cualidades necesarias para saber. La obtención del diploma, del premio, del poder, del trabajo o del sueldo. Poder. Dice, para que no tenga, dice uno, las cualidades y lógicamente el poder, ¿no es cierto? El poder te ciega. Algunos, dice, nos quieren convencer de que la propiedad privada es un derecho natural del hombre, pero deberíamos mejor si aprendemos a. Aquí podríamos tener la propiedad privada como derecho natural del hombre. La E. Algunos discursos nos quieren convencer de que la propiedad privada es un derecho natural del hombre, pero estaríamos mejor si aprendiéramos a compartir. Dices, si la conducta humana fuera siempre racional y dotada de, entonces el masoquismo sería algo tan inexplicable como cualquier manifestación. La E. ¿Cuál es, chicos? Considero que es la E, pero no estoy seguro. Dice, si la conducta humana fuera siempre racional y dotada de fines, entonces el masoquismo sería algo tan inexplicable como cualquier manifestación neurótica. Asimilación. Cambios en la naturaleza. Los glaciares se están derritiendo, dice, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para no seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos, para potenciar nuestra vida moderna, han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor. Llamamos a estos gases de invernadero
y sus niveles son cada vez más altos con respecto a los últimos 65.000 años. Al resultado se le denomina calentamiento global, fenómeno que está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira, cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. ¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal como lo conocemos, sus costas, bosques, ríos y montañas nevadas están en vilo. Dice, cambio en la naturaleza. Los glaciares se están derritiendo. A nivel del mar, el nivel del mar aumenta. Las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para no seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos, para potenciar nuestra vida moderna, han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor. Llamamos a estos gases de invernadero y sus niveles son cada vez más altos con respecto a los últimos 65.000 años. Al resultado se le denomina calentamiento global, fenómeno que está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. ¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cuándo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal como la conocemos, sus costas, bosques, ríos y montañas nevadas están en vilo. Chicos, si se aceleran los cambios en el clima de la Tierra, disminuiría el nivel de las aguas de los mares y los lagos, desaparecerían totalmente la flora y la fauna terrestre, la humanidad evitaría emitir los gases de invernadero, tardaríamos en acostumbrarnos a esta nueva realidad, o podría desaparecer los glaciares y las selvas tropicales. ¿Cuál vendría a ser, chicos, la respuesta aquí? ¿Cuál sería, jóvenes, la respuesta? Chicos, ¿cuál sería? Les escuché, pero entrecortado, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta? Ajá, vendría a ser en este caso la E. Podría desaparecer los glaciares y las selvas tropicales, ¿no es cierto? Una condición supuesta. Si se aceleran los cambios climáticos de la Tierra, ¿no es cierto? No es que podría, va a desaparecer los glaciares y las selvas tropicales. Por ejemplo, el Nevado del Huaytapallana. Cada vez se va alejando, se va haciendo cada vez más pequeña. Y chicos, ¿cuál es el problema que lleva el derretimiento de los glaciares, o en este caso del Huaytapallana? Que Huancayo no tenga agua. ¿No es cierto? Que Huancayo no tenga agua. Y a la larga, de aquí a unos 20 años, probablemente Huancayo tenga 1 millón de habitantes, no va a tener agua. Porque el único otro cauce de agua que tenemos es el río Mantaro, pero que está contaminado. Las autoridades no hacen nada, ¿no es cierto?, por evitar que todas en este caso, los desagües lleguen al río. Teniendo la solución al costadito, ¿no es cierto?, en este caso, todo el agua, así como hace Lima. Por ejemplo, Lima trata su agua potable, todo el río Rilmaqueva es el agua que consume Lima. Pero sin embargo, Huancayo ni siquiera puede, en este caso, hacer un buen tratamiento de los residuos. Bien, chicos, dice, si se descubriese que en la Tierra o en la historia de la Tierra se han presentado periodos de calentamiento global, se podría aseverar que este calentamiento tendría una causa natural, disminuiría el interés por este calentamiento, se evidenciaría la autodestrucción de la Tierra, se confirmaría la hipótesis principal del autor,
o la humanidad dejaría de preocuparse por su futuro? La Se podría llegar a que este calentamiento tendría una causa natural, ¿no es cierto? Solamente de que el hombre lo está de alguna manera acelerando. Bien, chicos, hemos acabado con la práctica, jóvenes, pero un minutito para buscar, en este caso, mi computadora, como les decía, el examen que tomaron la semana pasada. ¿De acuerdo, chicos? Para observar algunas cositas. Profesor, Dime, también, escucho. ¿podría compartirnos su PPT? Compartir este PPT, ahorita. Chicos, pero si los comparto el PPT, ¿a dónde lo comparto? Profesor, una ¿Dónde pregunta. se los envío? Profesor, Dime, Gabriel, escucho. en la pregunta 2, que el último que resolvimos, ¿no sería mejor la clave B? Porque ya en el texto afirma de que hay ciertas causales, o directamente de que los seres humanos ya pusimos en marcha eso, en lo que afirma la... En este caso, disminuiría el interés por este calentamiento. Ajá. A ver, si se descubriese que en la historia de la Tierra se han presentado periodos de calentamiento global, se podría afirmar que disminuiría el interés por este calentamiento. más bien preocuparía más, ¿no cree, profesor? Porque eso quiere decir que los glaciares igualmente van a desaparecer. Cuando nosotros desarrollamos esta práctica, al igual que ustedes, tendríamos incluso habían colegas que decían, no, tenemos que cambiar esa pregunta, que está mal formulada, que está mal hecha, pero en sí, como su compañera menciona, si nosotros sabríamos, ¿no es cierto?, de que los periodos de calentamiento global son cíclicos, que cada cierto tiempo se producen, entonces, como dicen, no disminuiría nuestro interés, sino posiblemente aumentaría. Pero lo más preciso vendría a ser en el caso de la campeón. Chicos, ¿dónde estás? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde estás? Semana 9. Chicos, les decía, ¿dónde lo voy a enviar el PPT, chicos? A la misma plataforma también se puede seguir. A la misma plataforma, porque a veces no quiere entrar a la misma plataforma.
Me voy a intentar. De acuerdo. De acá debería estar nueva conversación, debería estar para poder añadir, pero dice, solo los moderadores del canal pueden publicar en este canal. Chicos, ¿ustedes no tienen en este caso un grupo de WhatsApp? Sí, profesor. ¿Le compartimos el link o...? Claro, pueden poner en este caso el link y ahorita yo se los envío. ¿Dónde estás? Ahí te se lo veo. Bien, chicos, aquí está. Bien, chicos, ¿pueden apreciar con la diapositiva? Eh, ahora sí, profesor. Ya está todo blanquito. Área 1. Sí. Lo que desarrollaron ustedes. Chicos, cuando te mencionan el caso del texto, dice la creatividad artística, aunque ya es necesario, innecesario que tú puedas leer, porque dice, ¿qué se quiere destacar en el subrayado efectuado en el texto? ¿Serían las dudas, los elementos, las ideas secundarias? ¿Vendría a ser la característica o sencillamente, chicos, vendría a ser el tema? El tema. Lógicamente, si hablamos en este caso de subrayados, ¿no es cierto? Tendríamos un subrayado objetivo. Y cuando hablamos de subrayado objetivo, teníamos en este caso tanto el subrayado lineal como el vertical. Y decíamos que el subrayado lineal tenía líneas horizontales, como la que está aquí, ¿no es cierto? Cuya finalidad era hallar tanto el tema como la idea principal. Para que sea idea principal, tiene que tener un verbo, ¿no es cierto? Aquí solamente vendría a ser en este caso el tema. Y lo correcto, el tema. Ahora, chicos, cuando te menciona, en el caso dice, cuando hablamos de cultura, tendemos a pensar en las artes, en los museos, en los espectáculos de música clásica, quizá también en las expresiones populares como la cumbia, las fiestas patronales o las artesanales. Aunque estas últimas se orientan a públicos más amplios, tienen algo en común con las primeras,
pretender ser manifestaciones artísticas. También es común que relacionemos la cultura con la educación y con los conocimientos que tienen las personas. Cuando alguien sabe mucho, la calificamos de culto o culta. Y deseamos subrayar las primeras palabras de cada oración cuando hablamos de cultura, quizá también, aunque estas últimas, y también es común. Chicos, de todo lo que he subrayado, ¿quién me da mayor información? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta oración? No sé. Vendría a ser la primera. primera, ¿no es cierto? Y lógicamente el tema del cual vamos a hablar es la cultura. Y te menciona, determina la sumía adecuada para el texto anterior, entonces necesariamente también tiene que estar la palabra cultura. Por ello no podría ser la K, no puede ser la A, pero dice masificación de la cultura, vínculos de la cultura con la educación, la cultura como símbolo nacional o manifestaciones de la cultura. Ahora chicos, ¿cuál vendría a ser lo correcto? ¿Será masificación de la cultura? ¿Vínculo de la cultura con la educación? Podría ser el vínculo con la cultura con la educación. La cultura como símbolo nacional o manifestaciones de la cultura. No, no conocimiento. Yo considero que esta probablemente haya sido la pregunta más complicada de este área. Por dos cosas. Yo estoy casi seguro que la respuesta puede llegar a ser manifestaciones de la cultura, pero también el vínculo de la cultura con la educación. Porque también, ¿no es cierto? Mira, utiliza la palabra también. Y si hablamos en el caso de también, el también es una adición. También es común, ¿no es cierto?, que relacionemos la cultura con la educación. Entonces, si yo pongo vínculo de la cultura con la educación, estaríamos hallando de cierta manera la sumía, porque la sumía te dice que es el resumen de la idea principal. Ahora, si yo considero que aquí hay una oración o un párrafo y aquí hay otro párrafo, ¿no es cierto? No se puede observar bien si este es un párrafo y el de acá es otro párrafo, entonces como sumía yo podría poner vínculo de la cultura con la educación. Y si no es un párrafo, o son, digamos, solamente es un solo párrafo, debería ser las manifestaciones de la cultura. Entonces, como le decía, o para mí vendría a ser o bien la alternativa E, o bien vendría a ser la alternativa C. Profesor, Si son dos oraciones distintas, debería ser la alternativa C. Pero si es una sola, perdón, si son dos párrafos distintos, debería ser la C. Pero si es un solo párrafo, debería ser la E. Entonces ahí debe de primar en este caso lo que la persona que hizo esta pregunta. Aunque si yo hubiese tenido que subrayar algo, hubiese sido la alternativa E. Ahora chicos, tendríamos en el caso de la 33, súper sencilla. Identifica, dice, el tipo de referencia textual resaltado en el siguiente enunciado. Aquí murió mi primo en la azotea de la casa. Lógicamente, chicos, la comita, ¿no es cierto? La azotea de la casa y aquí. ¿Qué tipo de referencia textual, chicos, encontramos allí? Cantada. Abre una catáfora lexical, adverbial o pronominal. Aquí es un adverbio de lugar, ¿no es cierto? Por ello, catáfora adverbial. Te dice, identifica qué marcador de ideas se evidencia en el siguiente título. Dice, dosis de refuerzo también, ¿no es cierto? Será para adultos mayores. Chicos, ese también, ¿qué tipo de marcador textual o marcador de idea vendría a ser? Adición. Operador de adición, ¿no es cierto? No hay más que decir. Dice, determina el tipo de relación léxico-semántica que se manifiesta o ejemplifica en el siguiente enunciado. Dice, mi padre viajó a la ciudad de Lima y en el mercado central compró una lima. Lógicamente, si son iguales, o bien vendría a ser en este caso una palabra homógrafa, o vendría a ser una palabra polisémica. Ahora, decíamos, la diferencia entre una homógrafa y una polisémica viene a ser a través de su categoría gramatical. Esta Lima viene a ser una ciudad, por lo tanto es un sustantivo. Y compró una lima, ¿no es cierto?, del verbo limar, que vendría a ser un verbo, y por lo tanto, una palabra homógrafa.
Y completa X y Y en el siguiente esquema, súper sencillo. Si hablábamos en el caso de la CCCFO, tendríamos causa, consecuencia, condición, finalidad, oposición y objeción, y lógicamente faltaba solamente la consecuencia y la condición. Por eso, el examen en sí estaba fácil. La única que pudo haber tenido problema es ese texto, en la cual, según la intención de la persona que lo ha puesto, tendríamos que determinar. Bien, chicos, tengo el área 2, tengo el área 3, tengo el área 4, tengo el área 5, pero por razones de tiempo es evidente que no lo vamos a poder desarrollar. Pero la próxima semana, si ustedes lo desean, lo podemos hacer. Bien, chicos, como siempre ha sido un placer haber compartido con ustedes y nos vemos, chicos, la próxima semana. Chao, muchachos, cuídense. Profesor, la información del grupo que pidió está en el chat. No sé si por ahí podrá pasarlo las diapositivas o lo que dijo mi compañero. ¿Ya? ¿Quién es, en este caso, la persona que ha creado el grupo? La tutora. El que ha creado el grupo puede incluirme, cosa que ahí les voy a mandando las diapositivas. Está en el chat, profesor. Puede tan solo hacer clic. Ok, el chat de acá de... Ok, yo ahorita entonces lo desarrollo. Bien, chicos, entonces nos vemos, muchachos. Cuídense, chicos. Hasta la próxima, profesor. Chao, Profe, no muchachos, lo cuídense. más un favor. Dime, campeón, te escucho. Los Hasta luego, exámenes profesor. lo podría subir, por favor. Ah, todos los exámenes, ok. Yo también tengo todos los exámenes. Entonces, área 1, área 2, área 3, área 4, área 5. Ahorita se los incluyo también. Bien, chicos, nos vemos, jóvenes. Entonces, hasta la próxima semana. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, muchachos, cuídense.